Muy buenas tardes a todos. Hoy, miércoles 21 de abril, estamos aquí desde las instalaciones del INSABI. Bienvenidos a una sesión más de este entrenamiento continuo México contra el COVID. Buenas tardes a todos, les damos la bienvenida como siempre y el día de hoy tenemos el gusto de presentarles al licenciado Ulises Pineda Miranda. Él es licenciado en Comunicación Social por la Universidad Autónoma Metropolitana Unidad Xochimilco. Actualmente está cursando la maestría de Comunicación por la UNAM. Cursó la especialidad en Educación Integral de la Sexualidad en la Universidad Pedagógica Nacional. Cursó el diplomado en Defensa y Promoción de los Derechos Humanos de la Comunidad LGBT de la Universidad Iberoamericana de la Ciudad de México. Fue integrante del Padrón de Jóvenes Investigadores del Seminario de Investigación en Juventud de la Universidad Nacional Autónoma de México. Participó como asesor para el contenido de la Cartilla de Derechos de las Víctimas de Discriminación por orientación sexual, identidad o expresión de género, realizada en conjunto con la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas, y actualmente es coordinador de diversidad de la Dirección General de Diversidad Sexual y Derechos Humanos de la Secretaría de Inclusión y Bienestar Social, CIVISO, de la Ciudad de México. Buenas tardes, licenciado Ulises Pineda, le damos la bienvenida y también la palabra para que inicie con su exposición. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes a todas y todos. Agradezco muchísimo la invitación. En verdad, Jessica, me regocijo de estar aquí con todas y todos ustedes. ¿Por qué? Porque más que asumir como la importancia del tema, consideramos sumamente relevante y fundamental poder visibilizar las problemáticas en las cuales está en el marco de la pandemia COVID-19, las poblaciones, las personas. Bueno, lo que me corresponde el día de hoy es hablarles sobre cuáles han sido esas violencias y distintas violaciones a los derechos humanos, específicamente en la salud de las personas LGBTTI+. Primero, la presentación formará primero un acercamiento a qué nos estamos refiriendo cuando hablamos de personas LGBTTI+. Posteriormente, de qué es lo que hacemos en la Dirección General de Derechos Humanos, de Diversidad Sexual y Derechos Humanos de la CIVISO, del Gobierno de la Ciudad de México, en la cual tenemos una unidad que se llama la Unidad de Atención a la Diversidad Sexual. Y posteriormente, cuáles han sido las problemáticas que han experimentado las personas LGBTI+ en otros espacios de salud. Entonces, para poder iniciar, quisiera que pudiéramos hablar primero de qué estamos hablando cuando hablamos de personas LGBTI+. Es muy probable, ahorita la dinámica que vamos a tener y el tiempo incluso no nos permitirá tener una interacción más profunda o incluso más ágil para poder estar señalando a qué nos referimos con esto de una manera, pues eso, que no sea nada más como unilateral. Esto se ciñe más bien como a una plática que tendremos el día de hoy, pero sin asumir sus experiencias o conocimiento, cada vez más vamos a ir escuchando de qué es lo que significa LGBTI+, de manera mediática, literaria, incluso en la defensa y promoción de los derechos humanos, así como en las instituciones que actualmente están rigiendo el gobierno, tanto federal como el de la Ciudad de México. Entonces, para hablar del LGBTI+, es importante que primero consideremos lo que significa la orientación sexual. Este acrónimo, las primeras tres letras, que es L de mujeres lesbianas, G de hombres gays y B de personas bisexuales, se va a ceñir a lo que es la orientación sexual. La orientación sexual a muy grandes rasgos va a ser toda esta capacidad de tener una relación erótico-sexoafectiva con otra persona. De manera tradicional, de manera clásica, común, digamos, vamos a estarnos refiriendo a tres, no principales, sino tres orientaciones sexuales, digamos, más visibilizadas. La primera va a ser la heterosexual, personas entre distinto género, la homosexual, mismo género, y la bisexual, que va a ser por ambos géneros. Me refiero a únicamente tres,
El más de este acrónimo, que viene al final de estas letras, va a referirse a otras orientaciones sexuales que no están visibilizadas en un primer momento. Pero ahorita solo quisiera referirme a estas tres para hablar de lo que es LGB. Posteriormente, vamos a hablar de lo que es la identidad de género. La identidad de género va a ser va a ser un aspecto independiente a la orientación sexual. La identidad de género va a ser con lo que nos vamos a identificar como personas. En una tradición occidental, judio-cristiana, vamos a hablar básicamente de dos géneros, ¿no? Hombre y mujer. Entonces van a haber una serie de características en nuestros primeros espacios de socialización, como es la familia, no los segundos, que tienen que ver con otros espacios públicos, como la escuela, el trabajo, las propias dinámicas del transporte público, etcétera. Vamos a tener constantemente estas referencias que van a más bien a contribuir a una especie de reafirmación de lo que somos. Entonces, en esta idea va a haber un aspecto binario, que va a ser de hombre y mujer, y entonces lo que no va a ser en estas dos categorías, pues va a ser mal visto, va a ser desechado como de una categoría válida, va a ser incluso cuestionado y sobre todo va a ser estigmatizado. Pero en este momento vamos a hablar de que la identidad de género es con lo que nos vamos a identificar corporal, psíquica y emocionalmente. Entonces, si yo como Ulises, a partir de toda una referencia que tengo en mi existencia, me voy a identificar como hombre, entonces va a ser como Ulises hombre. Pero van a haber otras personas que incluso o no se van a poder identificar con alguno de estos dos géneros binarios, o incluso van a poder identificar con los dos, o en un fluir de a veces esto, a veces el otro, porque realmente, como lo va a mencionar la filósofa en género Judith Butler, es que la sexualidad humana realmente es un continuum. Entonces, si bien es cierto que hay personas que son 100% homosexuales, ¿no?, o 100% heterosexuales, personas que se identifican con un género u otro, va a haber también una gama muy amplia de personas que no van a identificarse, digamos, en este 100%. Pero es muy importante, antes de pasar a la otra característica como personas que tenemos, es muy importante que no podamos vincular una orientación sexual con una identidad de género, ahorita lo que veremos, con una corporalidad o con una expresión de género. ¿Por qué? Es muy común que, de acuerdo a nuestros prejuicios, la forma en la que aprendimos y con todos estos dispositivos de la cultura, la educación, la familia, etcétera, que por supuesto van a ir acotados a un espacio específico, a un espacio de tiempo, me refiero, y también un espacio geopolítico. Si bien es cierto que se van a acotar en ese sentido, también es cierto que en nuestros prejuicios y estigmas vamos a asociar. Entonces vamos a asociar que va a haber en este caso, por ejemplo, un hombre afeminado va a ser gay, ¿no? Una mujer masculina va a ser lesbiana. Entonces, y con una serie también de adjetivos discriminatorios, peyorativos, que no va a ser cuenta de mencionarlos en este momento, pero es muy importante que reconozcamos que desafortunadamente así nos vinculamos, ¿no? Que vamos a estar viendo que a partir de estas características físicas y de expresiones, vamos a asociar las personas con las cuales nos enamoramos, nos relacionamos sexoafectiva y eróticamente, y eso es muy importante que lo podamos desinstalar, que lo podamos no nada más cuestionar, sino que ya no lo estemos relacionando. Porque durante muchísimos años, siglos, parecía que había una tríada indisoluble, que era, tenías que ser una mujer heterosexual y femenina, un hombre heterosexual y masculino. Esto se refiere básicamente a una idealización de las personas, de los cuerpos, de las culturas, de la manera de relacionarnos entre unas y otros. Esta es una mera idealización. ¿Por qué? Porque en la práctica, digamos, en la realidad, esto no funciona así. Pueden haber una mujer masculina, heterosexual, pueden haber un hombre femenino y heterosexual, y una serie de combinaciones que lo vamos a ver en la realidad, digamos, en la práctica, y más bien con todos estos prejuicios que nos cargan en todos estos espacios, tanto privados como públicos, lo que vamos a hacer es vincular que un hombre tenga que, a eso le vamos a llamar, si bien formará parte de un patriarcado, también le vamos a llamar parte de un mandato de género, ¿no? Mandato de lo propio de las mujeres, lo propio de los hombres. Entonces, la identidad de género la vamos a ir construyendo de una manera sumamente compleja.
Si bien es cierto que naturalizamos el que yo soy mujer, yo soy hombre, lo naturalizamos a partir de nuestros órganos sexuales externos, de lo masculino femenino, de la dicotomía que existe, porque vamos a decirlo, la identidad de género masculina muchas veces se construye desde oposición a la femenina, porque todavía la femenina es sobrevalorada, perdón, es infravalorada, se le desnota, y también tiene que ver con que todavía la expresión o lo que consideramos culturalmente como femenino va a ser algo que carece de valor y que se va a tomar en cuenta como algo inferior a lo masculino. Todavía, si bien es cierto que hay todo un trabajo para poder eliminar esta concepción, todavía lo masculino se sigue poniendo sobre lo femenino, lo que consideramos como tal. Entonces, ahora vamos a hablar en lo que les expliqué hace ratito del LGBTTI. Hay una I, y esta I tiene que ver básicamente con las personas intersexuales. Simplemente para que podamos tener un primer acercamiento y que ya no es el correcto, es sumamente erróneo, es lo que en algún momento nos mencionaron que era lo hermafrodita, ¿no? Estas personas que tienen ambos genitales externos y que entonces tienen las mismas características que un hombre y una mujer, pero al mismo tiempo, y que entonces pueden ser ambiguos, bla, bla. No, realmente una persona intersex es quien tiene de manera interna o interna y externa, toda una serie de características que tiene que ver con genitales, gónadas, niveles hormonales y patrones cromosómicos, que en dado caso de que la persona no los exprese, digamos, de manera externa, digamos, por mencionarlo así, de manera casi que obvia, lo va a poder tener a partir de un estudio interno profundo y muy específico. Lo que refieren las personas intersex es que realmente una persona que no pueda tener como esas características externas, casi que únicamente podría saber que es intersex a partir que su cuerpo, las características internas, puedan tener algo que no le permita, digamos, desarrollarse fisiológicamente de forma correcta. Entonces, a partir de ahí es que entonces ese estudio o esa serie de estudios le podrán denominar que es una persona intersex. Les voy a leer una cita de la página, una de las páginas más importantes, no nada más me parece que es la página más importante de intersexualidad en México, sino también en Latinoamérica, que se llama Brújula Intersexual. Y dice así, por ejemplo, una persona puede nacer con formas genitales típicamente de una mujer, pero en su interior puede tener testículos. O una persona puede nacer con genitales que parecen estar en un estado intermedio entre los típicos genitales masculinos y femeninos. Así como un bebé puede nacer con un clítoris más largo que el promedio, o carecer de la apertura vaginal, o tener un conducto común en donde desemboca la uretra y la vagina. Así como puede nacer con un falo que se considera más pequeño que el pene promedio, un micropene, por ejemplo, o un escroto que está dividido de manera que asemeja más unos labios vaginales. Este ejemplo mencionado en la página de Brújula Intersexual es únicamente un primer, ligero y escueto esbozo de lo que significa ser una persona intersexual, y únicamente hablando de los órganos o de las características sexuales y corporales externas. Como les mencionaba, esto más bien tiene que ver con otro tipo de parámetros como los genitales, gónadas, etc. Y para reafirmar lo que les veo comentado anteriormente, no porque una persona nazca intersexual implica que tenga que ser heterosexual, homosexual o bisexual. No, son aspectos total y absolutamente diferentes de la persona. Esos 4 aspectos que me hace falta, el cuarto y último, que a continuación les voy a mencionar, son características de nosotras como personas, como seres humanos. Va a ser un error cultural que podamos asociar a que entonces hay una enfermedad, a que hay una patología, o que entonces va a ser sinónimo de. No, realmente no va a ser así, y es muy importante que consideremos esto para poder posteriormente problematizar el resto de las experiencias que les voy a explicar. Y finalmente vamos a hablar de lo que es la expresión de género. La expresión de género es básicamente esta manifestación con la cual vamos a externar nuestra personalidad. La expresión de género es desde la forma de hablar, la gesticulación, la forma de vestir, el cómo nos comportamos,
otra vez, insisto, todo eso tiene que ver con un parámetro sociocultural en el cual estamos viviendo, pero la expresión de género va a ser esa. Muchas veces vamos a vincular erróneamente que la expresión de género tiene que concordar con nuestra orientación sexual o con lo que nos identificamos. Entonces, yo me identifico como hombre, tengo que cumplir con ciertos parámetros del mandato masculino y una mujer va a hacer lo mismo. El asunto es que la expresión de género no va a ser binaria o no es binaria. Culturalmente no es así. Si bien es cierto que vivimos a partir de ese tipo de parámetros, van a haber en otras latitudes que tenemos experiencias sumamente hermosas, bonitas, diversas, que tiene que ver no nada más con una expresión física, sociocultural, sino que va a ir a un nada incluso con términos espirituales y de una bonanza social, como es el caso de Les Verdaches o de Two Spirits en Indoamérica, les Igras en la India, e incluso aquí en México tenemos en Juchitán les Mushes, que si bien nuestra lectura occidental les podría poner como personas trans, travestis, etcétera, la realidad es que si nos ceñimos al espacio cultural, tenemos que salirnos de esas categorías para tener una mejor lectura de esas otras culturas, cuerpos e identidades. Entonces, aquí es donde nos quedamos con las personas LGBTTI. ¿Por qué? Porque estamos hablando de personas lesbianas, gays, bisexuales, personas travesti, transgénero, transexuales, intersexuales, y hay un más. Ese más es lo que nos va a permitir hablar de otras identidades y orientaciones sexuales no visibilizadas en el acrónimo. ¿A qué nos referimos? Hay otras orientaciones sexuales, como la asexualidad, la pansexualidad o la demisexualidad, que ahorita desafortunadamente no voy a profundizar en esas otras orientaciones sexuales, pero que es importante hablar de ellas en algún momento, no nada más para conocerlas, sino porque hay un momento, de acuerdo a las experiencias que hemos podido recabar de estas otras poblaciones, que hay un parámetro en el que no se sienten a gusto, que no se sienten identificadas, y que entonces van a ver como una serie de características con las cuales ellas y ellos no van a cumplir, por decirlo de esta manera. Entonces, es por ello que han atendido a otras clasificaciones y a otras categorías como estas identidades y orientaciones sexuales que no están en lo LGBTTI. Ahora, es importante hablar que esta población, estas poblaciones y estas personas, actualmente formamos parte de un grupo de atención prioritaria que estamos estipuladas y estipulados en la Constitución Política de la Ciudad de México. En la Ciudad de México, en esa Constitución, en el artículo 11º, sin temor a equivocarme, creo que es el inciso H, aparecemos con otros 13 grupos de atención prioritaria. Esto conceptualmente es importante porque ya no estamos atendiendo a los grupos vulnerables, a las minorías, ¿no? Esta parte un poco, lo voy a decir de esta manera, como condescendiente de hablar hacia ciertas otras poblaciones históricamente violentadas e invisibilizadas. En Civiso, por ejemplo, en la Secretaría de Inclusión y Bienestar Social, contamos con 6 grupos de atención prioritaria nombrados en la Ciudad de México, en la Constitución de Política de la Ciudad de México. Las personas en situación de calle, personas mayores, jóvenes, migrantes, con discapacidad y LGBTTI. Somos la institución que aglomera y convoca al mayor número de personas de grupos de atención prioritaria en la Ciudad de México. Hay otras dependencias que atienden específicamente otros grupos, como CEPI, la Secretaría de Pueblos y Barrios Originarios de la Ciudad de México, Secretaría de las Mujeres, etc. Pero solo quería hacer este paréntesis para mencionar que no nada más forma parte esto como de una sensibilización acerca de quiénes somos, sino que actualmente estaríamos ya teniendo otro tipo de fuerza, digamos, de solidez en cuanto a la visibilización en las políticas públicas actuales. Ahora, ahora les voy a hablar de qué estamos haciendo aquí en la Dirección General de Diversidad Sexual y Derechos Humanos. Actualmente contamos con una UNADIS. La UNADIS es la Unidad de Atención a la Diversidad Sexual y esta unidad es la primera y la única que existe con este enfoque, tanto el gobierno de la Ciudad de México como específica en las otras latitudes como son las 16 alcaldías de la Ciudad de México. Esta unidad lo que hace es tener 3 áreas básicamente, el área de trabajo social, psicología y jurídico, y hacemos un acompañamiento, también damos
asesorías incluso, pero también tenemos canalizaciones con otras instituciones y con otras organizaciones de la sociedad civil. Entonces, si viene una persona de la población LGBTI por algún caso de violencia familiar, de pareja, institucional, cultural, etcétera, lo que hacemos es atender y a partir de nuestra competencia, de nuestra atribución, le atendemos y posteriormente, dependiendo de la necesidad que tenga, le vinculamos con psiquiatría, con la fiscalía o con otras organizaciones para otro tipo de acompañamiento. Por ejemplo, algo que necesitamos incorporar a estas atenciones es el acompañamiento no nada más entre pares, sino también con las familias diversas. Y hay espacios específicos para ello. Entonces, esta unidad, pausamos de manera presencial nuestras actividades y lo que hicimos fue activar una atención vía telefónica y les presento aquí nuestro flyer con el cual ya tenemos más de un año atendiendo en la unidad. Y bueno, aquí hemos encontrado desde personas que realmente les ha acomodado muy bien el que podamos atenderles vía llamada de WhatsApp, vía tradicional, de llamada común, ¿no? de telefónica, o incluso atender otras plataformas como el propio Zoom, Google Meets, Jaspi, y el propio Skype. Entonces, hemos tenido que adaptarnos. Pero también es cierto que hay varias personas que no han querido continuar sus procesos porque están totalmente acostumbradas a que tenga que ser presencial y no le ven como algún cambio sustancial y estamos todavía en esa lista de espera para poderla reactivar. Esperemos que a partir del semáforo amarillo podamos reactivar y hacerlo medianamente rápido. Aquí les muestro cómo se presenta la página de la UNADIS en la página oficial de la Secretaría de Inclusión y Bienestar Social. Y bueno, aquí viene básicamente cuáles son los requisitos que se necesitan para poder estar en la atención, en qué consiste la atención, cuál es a grandes rasgos el proceso. Hay un pequeño esbozo del modelo con el cual estamos atendiendo, los números. Y bueno, que actualmente ya cambiamos de sede. Ya no estamos ahí en Diagonal 20 de noviembre, sino que estamos ya en Fernando de Alba. Ahora, en el 2020 tuvimos 1,600 atenciones. Para enero del 2021 hemos tenido 450 atenciones. En el 2020 tuvimos que el 10% de nuestras atenciones fueron mujeres lesbianas, el 5% fueron mujeres cis heterosexuales. Me quiero detener en este porcentaje, no quizá porque cuantitativamente sea mayor o sea como importante, pues en términos como muy positivistas, sino porque nos hemos encontrado con que hay muchas mujeres que realmente no se sienten acompañadas, escuchadas o que vean una real solución a sus problemáticas, porque las atenciones suelen ser muy limitadas, suelen ser como muy estereotipadas o que incluso la propia persona que les atiende está con ciertos mandatos de género que son como muy tradicionales y que ellas no se ven interpeladas y que en la unidad han visto un espacio no nada más seguro, sino que realmente les atiende de una manera mucho más abierta y que esa apertura les ha permitido tener otro tipo de interacción con nuestras y nuestros psicólogos. El 45% fueron mujeres trans. Esto es muy importante mencionarlo porque forma parte de una población que es de las más violentadas y de las que menos, si bien se ha hablado de la visibilización en el mes de marzo, que fue el día de la visibilidad trans, el mes de la visibilidad trans, perdón, también es cierto que son la población que más está atendiéndose en nuestra unidad. El 33% es de hombres gays, 3% de hombres bisexuales. La bisexualidad todavía sigue siendo una orientación sexual muy estereotipada, pero sumamente estigmatizada. Me voy a adelantar un poco al resto de las diapositivas. Los hombres, especialmente bisexuales, les ha costado muchísimo trabajo, digamos, abrirse a partir de la bisexualidad, porque todavía se piensa que la bisexualidad es como un puente entre la heterosexualidad y la homosexualidad y que entonces están indecididos. Y pues bueno, eso forma parte realmente de un prejuicio. Y el 4% de las personas no binarias. Esto nos da gusto, no porque tengamos un porcentaje, sino porque somos la unidad que se ha incorporado realmente a la problemática de las personas no binarias. Las personas no binarias, a grandes rasgos, son esta población que actualmente incluso el INE ya
pudo poner un parámetro y una categoría para las personas no binarias, son estas personas que actualmente no se identifican con esta binaridad de género de hombre y mujer. Hay otro parámetro que estas personas muy binarias están abriendo, y es no nada más en términos lingüísticos, ¿no?, sino también de prácticas y de forma de nombrar incluso a las personas. Y las personas no binarias ya forman cada vez parte más importante de los espacios de trabajo de los colectivos LGBTTI+. Estos números es lo que tenemos hasta el 2020. Estamos con el informe del primer trimestre del 2021. Y bueno, nuestra unidad, permítanme. Perdón, gracias. Creo que voy bien de tiempo. Ya está. Bueno, la unidad ha realizado una serie de hallazgos y nos encontramos con 5 problemáticas principales a partir de la atención en la pandemia de COVID-19. La primera es el outing. El outing es esta práctica en la cual se externa la orientación sexual, la identidad de género o el estado serológico de las personas sin el consentimiento de la persona. ¿Esto qué significa? Si yo vivo con una serie de roomies que alguna pueda tener alguna actitud homo, lesbo y transfóbica, de intolerancia, de falta de respeto, o simplemente que en algún momento como de enojo y cólera sacaron, especialmente en las redes sociodigitales, ¿no?, Facebook, Twitter, TikTok, etcétera, mi orientación sexual sin que yo lo hubiera consentido, ese es el outing. Y con muchas personas está pasando eso. El encierro, lo que nos ha obligado es a convivir casi de manera obligatoria con las personas con las cuales vivimos. Y como bien sabemos, muchas de las personas que están específicamente en el contexto de la Ciudad de México, y los ciño a la Ciudad de México no nada más porque estos hallazgos son de la ciudad, sino porque la dinámica en la ciudad tiene que ver con que vienen muchas personas de otros estados de la República a vivir, a convivir, a trabajar, etcétera, o vienen de tránsito, ¿no?, personas que viven o transitan por la Ciudad de México y que en ese tránsito conviven con personas que muchas veces no conocen y que les urge simplemente un espacio para estar en lo que estudian, trabajan o ahorran, etc. Entonces, el outing es esta práctica en la cual si una persona está en un proceso de transición, si una mujer trans está en un proceso de transición, quizá alguien con quien vive externa sin el consentimiento de esa persona que es una persona trans. Y esto, en el contexto que estamos, tiene una repercusión. Dejemos un poco con sus amigas o amigos, ¿no?, que no sepan sobre la orientación sexual o la identidad de género, sino que tiene una repercusión muy grave en los espacios familiares, quienes no aceptan la orientación sexual o la identidad de género, pero también en los espacios de trabajo. Hay muchas personas que en los trabajos simplemente nos toleran, ¿no?, digamos, y entonces en esa tolerancia, cuando existen este tipo de prácticas que son violentas, porque no estamos consintiendo que hablen de nuestra orientación sexual, tampoco estoy consintiendo que hablen de identidad de género o de mis prácticas sexoerótico-afectivas. Y otro aspecto muy importante es que se han estado exhibiendo los estados serológicos, o sea, de personas que viven o no con VIH, en los espacios, digamos, de las redes sociodigitales. Otra problemática es que hay personas que han pausado sus procesos de transición. Si en algún momento habían migrado de otra ciudad, de otro país, para venir a esta Ciudad de México, para poder acceder a servicios de salud, específicamente como en espacios públicos como las Dos Condesas, o a partir de otros espacios privados, o incluso entre ellas y ellos, entre pares, pues pausan estos procesos. ¿Por qué? Porque pues no ha habido la misma interacción, porque las redes de apoyo se debilitaron, porque no tienen el mismo ingreso económico para poder acceder a estos servicios, pero sobre todo también un poco por la desinformación. Otra problemática es la violencia en pareja. Desafortunadamente también se han incrementado las problemáticas que tienen las parejas de las poblaciones LGBTI+ en la Ciudad de México. Eso tiene que ver, sí, con un parámetro más grande, un parámetro, sí, de violencia de género, sí, de una estructura estructurante, ¿no?, que permea en las relaciones de pareja, y eso también ha repercutido en ellas y ellos. Las agresiones en casa. Esto es muy importante también porque si... Voy a poner un par de ejemplos. Por ejemplo, algunas personas estudiantes salían de casa, lo mismo que con quienes trabajan, a las 7, 8 de la mañana y regresaban a sus casas a las 9, 10 de la noche, únicamente para medio cenar algo o para dormir.
Ahorita eso no existe. Eso les permitía tener un espacio de tiempo digamos, propio, que más que propio, más bien era estar a salvo. Y el hecho de ya estar en las casas, estudiando y trabajando, implica, como les decía en un principio, que pudiéramos convivir de manera a fuerza, ¿no? De forma obligatoria, con familiares o con roomies. Esas agresiones también han habido. Entonces, si yo estoy conviviendo con un tío que es, pues, homofóbico, ¿no? Que no me respeta, pues entonces, desde la hora de la comida o para utilizar el baño o incluso para poderme conectar a internet, estarían pues visibilizándose estas violencias. Y todavía se agudiza más con una persona trans, una mujer trans específicamente. Y finalmente, otra problemática que hemos visto es el aumento en el uso de sustancias psicoactivas. Esta problemática, si bien en varios espacios se visibilizó que el alcohol y el tabaco eran dos elementos que habían aumentado en el encierro, en las poblaciones LGBTI+, aumentaron en términos, por ejemplo, de otro tipo de sustancias psicoactivas. No nada más es el alcohol, la marihuana o cannabis, sino también han habido otras sustancias que, si bien forman parte como en términos de ocio, también tienen que ver con una evasión o con otro tipo de acceso a estas sustancias. Y esto ha sido importante para la atención. Hay específicamente un tema sobre el uso del cristal, ¿no? En hombres gays, y HSH. HSH es esta categoría que se pudo construir, digamos, desde las problemáticas sociales y desde el trabajo de campo y la epidemiología sobre los hombres que tienen sexo con otros hombres y que no se asumen como gays o bisexuales. Lo mismo pasa con las mujeres. MSM son las mujeres que tienen sexo con otras mujeres y que no se asumen lesbianas o bisexuales. No es necesario que podamos poner una categoría específica a un grupo de población. Cuando les hablaba en un inicio de que para la filósofa con la cual coincido, Judith Butler, la sexualidad humana es un continuum, muchas veces estas categorías van a visibilizar a la población, nos va a permitir atenderlas, conocerlas, pero también tiene que ver con una lucha política. Especialmente para las mujeres lesbianas, la categoría lesbiana tiene una serie de luchas, ¿cómo se llama?, de posicionamientos políticos que son muchísimo más amplios que el me enamoro de una mujer o tengo una relación sexo-afectiva erótica con una mujer. Entonces, estas dos categorías que he mencionado de HSH y MSM son de las cuales actualmente hemos tenido un mayor número en este aumento de uso de sustancias psicoactivas. Si bien tenemos esta parte de 5 problemáticas muy específicas que se han visibilizado en la pandemia COVID-19, también es cierto que hemos invisibilizado a otras poblaciones. Y en la unidad nos dimos cuenta que hay una invisibilización de las personas migrantes. Por otro lado, las personas mayores actualmente, imagínense a una persona, a una mujer trans migrante que viene de un estado de la República sumamente tradicional y que en la Ciudad de México no tiene más que pocas redes de apoyo, que vive sola, que renta y que entonces está sumida en una depresión profunda. Digamos, este panorama me parece quizá un poco, bueno, no es exagerado, pero no quisiera como exotizar la identidad de las mujeres trans, de ninguna población. Simplemente a lo que voy es que pudieran ustedes imaginarse estos cruces identitarios. Esta llamada interseccionalidad va a tener muchas problematizaciones hablar de interseccionalidad, pero que pudieran pensar en estos cruces identitarios de nuestras poblaciones. Entonces, una mujer trans, mayor, migrante, con discapacidad, y que entonces se enfrenta a esta pandemia en solitario, de manera precaria, etcétera, pues es esa invisibilidad de la que les hablo. Y finalmente, pues justo las personas con alguna discapacidad. Actualmente en la unidad contamos con un psicólogo que puede tener una conversación fluida, pero sencilla, con personas sordas. Poder complejizar esas conversaciones realmente ha sido muy complicado, pero esto nos ha permitido llegar a más poblaciones. Ahora,
en la última parte de esta plática, quiero mencionarles que nos atrevimos a hacer un prediagnóstico de qué sucede en otros espacios de salud mental, sexual, reproductiva y atención de la violencia hacia las personas LGBTI+. Y nos encontramos desafortunadamente que aun siendo la Ciudad de México, pues todavía hace falta un largo camino para el acceso a derechos y siquiera la visibilización de nuestras poblaciones. Por un primer momento, las mujeres lesbianas todavía se les sigue cuestionando su orientación sexual. Se les cuestiona su expresión de género, porque si eres lesbiana hay que ser muy femenina, ¿no? Muy, muy femenina, pues que no se te note, ¿no?, que eres lesbiana. Y luego la orientación sexual, bueno, pues lo vemos en los comentarios del día a día, ¿no? No, pues ¿cómo vas a ser lesbiana? No has probado al hombre ideal, ¿no? No te has enamorado de él, no lo has encontrado. Pues no, todavía se le sigue cuestionando a partir de estas bromas que también normalizamos y que naturalizamos de una manera en la que, pero eso es solamente una bromita. Pues sí, compañera y compañero, pero el asunto es de que esas bromas, si no tenemos otro tipo de vínculo y de interacción con esta persona, pues realmente resulta bastante incómodo, por lo menos quienes hemos experimentado el que debemos de tener un mandato heterosexual y quienes no cumplimos con ese mandato, pues entonces es sumamente incómodo. Y en los espacios públicos y de atención, no nada más es incómodo, sino que forma parte de una práctica discriminatoria y de violación de derechos. Se les sigue cuestionando sobre su maternidad, cómo y con quién la van a compartir. Una mujer lesbiana que decide ser madre, digamos, autónoma, soltera, es sumamente cuestionada. Sus prácticas sexuales, ¿no? Si tiene alguna práctica sexual con otra compañera, una amiga, una conocida, pero que no son pareja, que no se asumen como lesbianas y tal, es sumamente cuestionado también. ¿Por qué? Porque entonces lo que también como sociedad se exige es que te sumas a una categoría. Entonces, es como, pues sí, pero entonces es tu amante, es tu sex friend, es tu fuck friend, o no sé, o sea, hay una serie como de nombres, adjetivos que se le podría como poner, pero la realidad es que estas prácticas sexuales le competen única y exclusivamente a quienes las mantienen. Y a las mujeres lesbianas todavía, en la ciudad de, bueno, un paréntesis, en la Ciudad de México, el año pasado, tuvimos la gran noticia de que están prohibidos los ECOSIG. Los ECOSIG son los esfuerzos por corregir la orientación sexual e identidad de género. Estos esfuerzos se encuentran tanto en terapias psicológicas, o sea, que yo vaya, es muy común en todo territorio mexicano que si nuestras familias o nuestros espacios, nuestro primer espacio de socialización no comprendía nuestra orientación sexual, lo que hacíamos era llevarles al psicólogo, ¿no? Entonces tienes que ir al psicólogo. Entonces iba la mamá, el papá o quien estuviera ahí en la crianza y tenía que llevar a la persona que pues no correspondía con esta parte de la heterosexualidad. Entonces, estos esfuerzos por corregir la orientación sexual e identidad de género van desde una terapia psicológica en algunos espacios, por ejemplo en Latinoamérica todavía se sigue experimentando que estos esfuerzos por corregir también no nada más es una terapia psicológica, sino las violaciones. A las mujeres lesbianas son violadas para corregirles su orientación sexual. Y también en la Ciudad de México se han encontrado en 2 alcaldías que hay espacios de reinserción social, de supuesta reinserción social, anexos básicamente, que en este proceso de atender la adicción de alguna sustancia psicoactiva, también les están diciendo que están equivocados o equivocadas en su orientación sexual. Pero no nada más en la orientación sexual, sino también personas trans que van ahí, les dicen que realmente están mal, que no nacieron así y que se tienen que ceñir a un mandato, lo voy a decir así, que tiene que ver básicamente con un fundamentalismo evangélico cristiano, es lo que hemos encontrado en estos esfuerzos por corregir por corregir la orientación sexual e identidad de género. Esto no quiere decir que yo hable que todas las personas cristianas o que van evangelizando tengan estas prácticas, no. A lo que voy es que está documentado y está es por ello que en la Ciudad de México quedaron prohibidas y son ilegales estos esfuerzos, porque se encontraron estos espacios y tienen su denuncia. Con los hombres gays, bueno, pues hay un cuestionamiento sobre su orientación sexual todavía. Está como este parámetro un poco polarizado entre que, pues sí, todo muy bien, te acepto, ¿no? Y te voy a tolerar, ¿no? Pero en el fondo es como de, pues no, o sea, quizá todavía no has encontrado a la mujer ideal, ¿no?
la expresión de género, porque en este mandato masculino, está bien que seas gay, pero pues hay que ser culto, hay que ser masculino, hay que cumplir con una serie de parámetros como para que pueda uno intervenir en esa aceptación sociocultural. Eh, Está bien que seas incluso como un hombre gay femenino, pero tienes como más amigas, ¿no? Todavía en este mandato masculino se pone en entredicho esta masculinidad, si tenemos como esta relación o tenemos esta dinámica de amistad, de compañerismo, eh, casi como de cofradía con otros hombres gays que no tengan que ver con este mandato. Y entonces todavía se nos sigue cuestionando nuestra expresión de género. Todavía a los hombres gays se nos vincula con el VIH, pareciera que total y absolutamente. Y por otro lado, pues también a las mujeres trans. Existe todavía como este parámetro de que únicamente es un problema de hombres gays o de mujeres trans, el VIH. A los hombres que tienen sexo con otros hombres, pues se les cuestiona todavía si tienen sus prácticas, porque si no se asumen como gays o bisexuales, pues entonces están mal, le tiran a todo, ¿no? Entonces a lo que le tiren. Y pues no, realmente así no funciona, por lo menos no en la práctica. Me parece muy interesante hablar de personas HCH y MCM, porque las prácticas que mantienen no nada más son muy diversas, sino que corresponden a ciertos contextos bien específicos en la Ciudad de México. Pero no me voy a detener. Y finalmente, también hay esfuerzos para corregir la orientación sexual de los hombres gays. Insisto, en estos espacios que van pareciera atendiendo una adicción hacia alguna sustancia psicoactiva, y en el fondo está este esfuerzo por corregir nuestra orientación sexual. Las personas bisexuales, bueno, aquí me atrevo a poner que no nada más hay un cuestionamiento, sino que hay un estigma en la orientación sexual de las personas bisexuales. Todavía no se asume como una orientación sexual, les decía al inicio, pareciera que es únicamente un puente entre la heterosexualidad y la bisexualidad, todavía no se deciden, ¿no? Hay que darles tiempo, todavía te tiene que ir a una categoría, porque tiene que estar en una categoría. La realidad es que no. Las prácticas sexuales, ¿no? Son más promiscuos, ¿no? Son polígamos. Pues la verdad es que no. Puede haber una persona bisexual que su pareja sepa que es bisexual y pueden ser monógamas sin ningún problema. Lo que pasa es de que pues tiene una amplitud distinta a la nuestra, si me atrevo a decirlo así, pero la realidad es que no, insisto en que lo que muchas veces estamos atendiendo es a nuestro prejuicio de la manera en la que conocemos a otras personas y la manera en la que nos comunican o nos hacen creer que son las personas. Y bueno, también es muy importante porque en los espacios de salud, cuando expresan abiertamente su bisexualidad, les cuestionan sobre su ejercicio de paternidad y maternidad. ¿Qué le van a enseñar a sus hijas y a sus hijos? Que les gustan los dos, que entonces ahora andan con la mamá y luego que tienen a un papá, o que tienen a los tres en la misma casa. O sea, se involucran en una serie de cuestionamientos, uno, que me parece que no les corresponden en muchos momentos, pero número dos, más bien atienden a ese estigma sobre las personas bisexuales. Sobre las personas trans, también hay un cuestionamiento, estigma sobre su identidad de género, que si nacieron hombres se quedan hombres, si nacieron mujeres se quedan mujeres, y que entonces biología es destino, etcétera, etcétera. Sus prácticas sexuales, ¿no? Con quién están manteniendo esas prácticas, y con hombres, con mujeres, ¿no? Entonces, si tú eres una mujer trans, hiciste tu transición a mujer para gustarle a los hombres, ¿no? No a las mujeres, pero cuando se dan cuenta que puede haber mujeres trans lesbianas, ¿no? Hombres trans que son gays, y les decía al inicio de esta supuesta triada que existen más combinaciones y más oportunidades y posibilidades de relacionarnos sexo, erótico, afectivamente con otras personas, pues realmente tendemos a los prejuicios. O pensar que únicamente las personas, mujeres trans específicamente, están ceñidas al trabajo sexual, al trabajo de estética, de spa, ¿no? Incluso alimenticio, de otro tipo de servicios. Pues no. O sea, atendemos a nuestros prejuicios y que como sociedades estamos más bien violentando y negando el derecho y posibilidades a otras poblaciones. Se les cuestiona sobre su maternidad y paternidad. Hay un estigma sobre sus procesos de transición. ¿A qué me refiero con los procesos de transición? En algunos espacios específicamente psicológicos, anteriormente tenían que establecer un dictamen por parte de psiquiatría, no me acuerdo qué espacio de medicina, no recuerdo, perdón. Sin ese dictamen no podrían hacer un proceso de transición, no podían tener acceso a hormonas específicamente. Entonces, si una persona trans decía, yo no quiero hormonizarme, yo no quiero tener como este aspecto tan
pues sí, tan normado, ¿no? De lo que es supuestamente una mujer, ¿no? Con toda esta exuberancia. Yo no quiero eso, era sumamente cuestionada, porque entonces no era mujer, entonces no era trans. Si ella quería hacer otro proceso de transición que no tuviera que ver con alguna intervención quirúrgica, hormonal o etcétera, también era cuestionada. Y esto todavía lo seguimos experimentando. Igual se le atribuye a las mujeres trans con la xerofobia. Hay una diferenciación muy grande, perdón, una desinformación muy grande entre la diferencia entre una mujer trans y un hombre trans. Hay una marginalización. ¿A qué me refiero? La marginalización es cuando, por ejemplo, somos primeras respondientes de alguna institución. Entonces llega una persona que me dice, hola, soy Laura, ¿no? Sí, muy bien, muy buenos días, muéstrame su identificación. Entonces, si la persona no hizo el cambio de identidad, que en la Ciudad de México tenemos 5 años ya con ese cambio, y nos muestra su identificación, le decimos, oye, pero aquí dice que eres Raúl. Entonces te voy a nombrar Raúl. No, pero es que yo soy Laura. No, pero aquí dice que eres Raúl. Eso es mal generalizar. Las razones por las cuales las personas trans no hacen su cambio de identidad son muy fuertes y muy profundos. La violencia simbólica es tan grande que muchas veces, a pesar de que tengamos los instrumentos jurídicos a todo nuestro favor, no lo hacemos. Es muy grande la violencia. Por eso cuando se habla de que normalizamos la violencia, nos referimos a eso. A que si siempre me han dicho que yo no soy lo que yo digo que soy, pues entonces no lo soy. Y entonces, a pesar de que tenga el acceso, entre comillas, a que pueda hacer ese cambio de identidad, no lo hago porque todavía existe una violencia muy profunda que hicieron conmigo en un pasado o en ese presente. Entonces, porque eso nos pasa mucho en registro civil, nos pasa muchísimo en seguridad ciudadana, en Secretaría del Trabajo y Fomento al Empleo, que entonces se le llama el nombre social. Entonces, si Laura me dice que es Laura, parte de una acción afirmativa o parte de una buena práctica, es decir, pues es Laura. Si aquí me dice que tiene un nombre, se le llama el dead name, o el nombre, digamos, masculino, o con el que fue asignada al nacer, bueno, pues ahí lo dejamos. Quizá funcionará para otros trámites administrativos, para entrar a un programa social. Pero en la atención, muchas veces le malgenerizamos a las personas trans. Eso ahorita únicamente por hablar del servicio público, pero esto es muchísimo más común con las familias. Hay muchas mamás que no les dejan de llamar como les nombraron en un principio a sus hijas y a sus hijos, a pesar de que su apariencia, su identidad, no nada más en una INE, sino en el acta de nacimiento, incluso en sus trabajos, estén con ese nombre. Las familias son los primeros espacios en los cuales malgenerizan a las personas trans. Y bueno, finalmente la CECOSIL. Vuelvo a repetir, estos esfuerzos son cuando van a una terapia psicológica, dependiendo la corriente con la cual la persona que atienda, pues les dice que pues hay un error, ¿no? Entonces hay un estigma, y entonces existe un error en su identidad, y entonces les comienzan a decir que no son realmente quienes son, y comienzan a hacer todo un trabajo en este acompañamiento psicológico por corregirlas y corregirlos. Y bueno, finalmente, perdón. Creo que ahí voy. Espero no ir tan rápido. Por momentos siento que me van correteando. Y finalmente, hablar de las violencias de las personas intersex. Bueno, pues hay una que es la más grave, de la que más se hace una exigencia y denuncia, y son las mutilaciones genitales al nacer o a muy temprana edad. ¿Esto qué significa? Si yo como personal de la salud en esa intervención, en mi parámetro cultural binario, implica que lo que yo veo hay una ambigüedad genital, entonces tengo que hacer una mutilación para saber entonces si se adscribe como un hombre o se adscribe como una mujer. El asunto es de que esto evidentemente no es consensuado por el bebé o la bebé, y lo que atiende es pues a lo que más se asemeje, doctor, ¿no? Es parte de las expresiones que conocemos, que más común se encuentran cuando nace un bebé intersex, es a lo que más se parezca. Y esto tiene repercusiones gravísimas en el futuro, a veces inmediato, pero a mediano y a largo plazo. ¿Por qué? Porque les insistía cuando hablaba de las personas intersex hace rato, es que hay otros procesos internos que a largo plazo pueden interferir en esa mutilación genital. Y esto es sumamente grave. Esta es de las primeras denuncias que hacen la población intersex. Y esas mutilaciones se hacen al nacer principalmente o a muy temprana edad. Los colectivos de personas intersex actualmente están teniendo una mayor y mejor incidencia para poder frenar estas mutilaciones. Pero
tenemos todavía el gran sesgo de que no conocemos a 100% la cantidad de personas intersex que nacen en nuestro país. Entonces, esto implica que no conozcamos la incidencia que pueden tener las personas para poder no violentar los cuerpos de quienes nacen intersex. Todavía hay un estigma sobre su identidad de género, porque si eres intersex, entonces, insisto, debes de ser muy afeminada, ¿no? O has de ser rara o bla, bla, bla. No, 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 no. Una persona intersex muchas veces, y está bien, y lo mejor es ni siquiera tendremos que saber cuando una persona es intersex, ¿no? Hay un cuestionamiento sobre sus prácticas sexuales, pues claro, porque con esta idea errónea del hermafroditismo, entonces incluso se han tenido que ver sujetas a dejar de hablar de sus prácticas, porque básicamente había incluso un morbo en saber, bueno, entonces con quién se acuestan, con quién sí, con quién no, etcétera. Entonces, sigue habiendo un cuestionamiento sobre sus prácticas sexuales. También se les cuestiona sobre ejercicios de maternidad y paternidad, y esto básicamente porque hay personas intersex que pues simplemente no pueden como biológicamente tener esa posibilidad, pero no significa que no pudieran hacer otro acompañamiento u otro tipo de crianza. Y finalmente, pues hay un estigma sobre sus cuerpos. Pero para finalizar, quisiera mencionar que creo que más allá, bueno, que aparte del estigma, existe una gran desinformación acerca de las personas intersex. Yo les invito a que si tienen más dudas sobre las personas intersex, ahorita esto es algo sumamente superficial, que pudieran ingresar a la página de Brújula Intersexual para poder conocer acerca de las experiencias, de la niñez intersex, de la vejez intersex, que implica ser una persona intersexual, y no nada más como las exigencias y su acceso a derechos, sino de verdad, el conocer sus experiencias sensibiliza muchísimo y nos abre unas posibilidades enormes de lo que somos como personas. Por lo menos a mí me parece no nada más un tema fascinante, sino que me ha encantado saber que tenemos muchísimas posibilidades en nuestro cuerpo, más allá de lo que a simple vista, pues, ojo, vemos, ¿no? Para finalizar, me gustaría mencionarles que existen otro tipo de estudios y diagnósticos que tiene Salud LGBT UNAM. Con ellas y ellos nos vinculamos para poder conocer este aumento en el consumo de sustancias psicoactivas. Hay otra organización de la sociedad civil que se llama Musas del Metal, y ellas tuvieron a bien, aparte de las problemáticas que les expuse hace rato, dos problemáticas más muy importantes, que es la falta de acceso al trabajo y la falta de acceso a la vivienda. Ellas dan cuenta de cómo únicamente el 23% de la población que vive en la Ciudad de México, LGBTTI, cuenta con un hogar. El resto o es prestado o es rentado, etcétera, etcétera, y únicamente ese 23% es quienes pudieran, y lo obtuvieron a través de, o son personas que tienen un acceso económico importante, o a través de herencias. Personas únicas, ese porcentaje son quienes únicamente pueden acceder al derecho a la vivienda. Y finalmente, el COPRED realizó un estudio que se llama Efectos Diferenciados en la Pandemia COVID. Y esos efectos diferenciados hablan de cómo esta pandemia, este encierro de toda la dinámica epidemiobiológica, económico, política, a la cual nos hemos ceñido este último año, ha hecho unos impactos totalmente diferentes en el resto de la población. Ahí hablan de cómo las mujeres precarizadas, personas indígenas con discapacidad, bla, bla, bla. Específicamente se centran sí en la discriminación, pero hablan de muchas otras poblaciones que es muy importante nombrarlas y conocer sus experiencias en esta todavía pandemia COVID-19. Quisiera agradecerles su atención. Creo que estoy a muy buen tiempo de que podamos intercambiar algunas preguntas, comentarios, observaciones. Les dejo aquí mi correo electrónico, que es ulisespineda.civiso@gmail.com, y mi teléfono personal. Realmente lo uso para poder atender y etcétera, vincularme de otras formas, creo que sí es necesario, y es el 55 28 58 6265. Y bueno, redes sociodigitales, Twitter o Facebook, pues Ulises Pineda. Ahí aparezco, entonces. Muchas gracias, licenciado Pineda. Les recordamos a los participantes que es una sesión a micrófono abierto, por lo que si ustedes quieren hacerle alguna pregunta al ponente, lo pueden hacer por medio del chat o levantar la mano desde su plataforma y nosotros les activaremos el micrófono.
Mientras, licenciado, ya tenemos algunos comentarios y algunas preguntas en el chat. Vamos a decirlas. Claro. Sí, muchas gracias, licenciado Ulises. Aquí tenemos un comentario de la doctora Alejandra Valadez Ortega. Buenas tardes, gracias al ponente por transmitir sus conocimientos tan respaldados científica y seriamente. Mi comentario es, todo debe traducirse al respeto. Debemos estar educados a respetar al ser humano, a la persona. No deberíamos estar cuestionando si son lesbianas, gays, trans, etcétera. Por supuesto, un respeto bilateral en los derechos y valores humanos, y eso, insisto, siempre debe iniciar en la infancia, en la educación del núcleo de familia, sea cual sea y sea quien sea que ejerza su función, la función de la familia. No sé si quiera comentar algo al respecto o pasamos a la pregunta. Sí, rapidísimo. Efectivamente, pudiéramos decir que todo se traduce al respeto, pero el asunto es que para llegar a ese respeto nos hace falta todavía conocer un montón de población y sensibilizarnos y tener otro tipo de acercamiento. La familia es sumamente importante, eso lo entendemos creo que aquí todas y todos y ahí no hay discusión ni debate. Pero lo que sí hemos experimentado es que la familia es justo el primer espacio en el cual existen esas violencias. Por eso se habla de la familia elegida. Para nosotros el migrar, el ir con otras personas o el juntarnos con nuestras poblaciones, por decirlo así, implica que nos sintamos más seguras del lugar donde nacimos. Perdón, pues. Muchas gracias, licenciado. Aquí también tenemos una pregunta, comentario del usuario Miguel Miranda que dice, mi pregunta es con el concepto de mutilación o intersex. Para poder registrar a tu hijo o hija, entre paréntesis, dicho de mala forma, a según, en el registro civil piden el sexo, a lo cual, si en un certificado menciona indefinido, no lo dan como válido y no se registra al recién nacido. Y en ese momento solicitan al médico que lo defina o toman otras vías para que se asigne este. Entonces, pregunta, ¿cómo debe uno como ciudadano solicitar esta forma de especificar, entre comillas, su sexo? Pregunta también, ¿están en el lugar de los padres? ¿Están en el lugar de los padres? ¿Cómo pueden atender este asunto con un menor en desarrollo? Aquí lo que voy a hacer es básicamente parafrasear lo que ha dicho los estudios de las personas intersex y el activismo intersex. Uno es no decidir por el bebé o la bebé. Así como nazca, que continúe su desarrollo y posteriormente, dependiendo cómo se pueda ir socializando con la propia familia, con el propio desarrollo fisiológico, corporal, etcétera, podrá haber como una decisión o no en incorporarse a algún género u otro. Efectivamente, cuando se nombra el sexo es porque, como les mencionaba al principio, tenemos todavía, y la vamos a seguir teniendo, eso desafortunadamente va a continuar, una posición sumamente binaria, tanto del género como del sexo. En algún momento se habló de que las personas intersex eran un tercer sexo. Erróneo. No hay tercer sexo. Son mujeres intersex u hombres intersex. Y ya está. Cuando nosotras nos acercamos con las personas intersex, les dijimos, oigan, tenemos esta acción afirmativa con el registro y con salud porque le estamos dando seguimiento a una serie de acuerdos, nos dijeron, no, déjenle como hombre y como mujer. ¿Por qué? Porque el asunto es que en esta desinformación, lo que se atendieron en otros países es que al nombrar específicamente en el acta de nacimiento hombre intersex, era como, ¿es intersex? Y entonces había una serie de violencias o discriminación a partir de la desinformación de la intersexualidad. Lo que ellas y ellos mantienen en este momento es decir, dejémoslo así todavía de forma binaria, no importa. Lo más importante es que no se les mutile y que más bien estemos atendiendo al interés superior de la niñez, que es hasta que pueda decidir algo. Muchas gracias. Aquí tenemos otro comentario de Lucero. Ella dice, excelente ponencia. Creo que hoy en día como sociedad aún falta sensibilización hacia los demás, independientemente del sexo de cada quien. Debemos ejercer la empatía con los demás. Y al respecto quisiéramos preguntarle, licenciado Ulises, para la discusión, si con este comentario estaríamos hablando de la empatía o más bien como del ejercicio a los derechos de las personas. Bueno, la empatía es un primer momento para poder concebir un enfoque en derechos humanos, en nuestras prácticas, en nuestro quehacer diario, en el trabajo, pero también en lo que estamos experimentando como ciudadanas y ciudadanos
en el país, ¿no? En la Ciudad de México, en donde ustedes se encuentran. ¿Por qué? Porque efectivamente la empatía es como esta primera puerta para conocer con quién estoy hablando. Hay algo que no hemos, me parece como, no le hemos dado la importancia y es a las preguntas. Las preguntas son sumamente importantes. Las preguntas es nuestra primera puerta también para empatizar, pero también para conocer y para poder tener ese vínculo y puente con la otredad. No es lo mismo que yo te diga, ¿y tú qué eres? ¿No? ¿Cómo que yo qué soy? O sea, están esperando que, sí, tú qué eres, gay o qué. Es como de, a ver, a ver, a ver. O sea, si me van a ver o a categorizar a partir de con quién me enamoro, con quién me acuesto, pues hay un grave error, ¿no? Porque es solamente una característica como persona. Uno. Y número dos, no es lo mismo que me digan eso, que tú qué eres, ¿no? Que a que te digan, oye, ¿cómo quieres que me refiera hacia ti? ¿Cómo quieres que te nombre? ¿Cómo te gusta que te llamen? Punto. ¿Cómo te gusta que te llamen? Ah, pues sabes qué, pues, oye, pues gracias porque soy tal. Esa preguntita, hemos visto que en los espacios específicamente de atención en la administración aquí, ha sido determinante para que puedan conectar con las personas. Porque luego dicen, es que son bien violentas o que luego no. No, es que creo que la forma en la que les preguntamos, en la que nos acercamos y en las que atendemos, ahí está el asunto. Entonces, sí, la empatía es muy importante, pero que también podamos reconocerlo de este lado. Muchas veces decimos, no, pues sí, es que, claro, hay que respetarles. Y, ok, pero ¿qué les parece si nos cambiamos de lugar? ¿Qué les parece si ahora volteamos esa problemática y decimos, bueno, ¿por qué es problema eso? A mí, ¿cómo me enseñaron que yo era heterosexual? Yo como supe que era heterosexual. A mí nunca se me ha cuestionado con quién me acuesto, con quién me enamoro. ¿Por qué les voy a cuestionar a ellos y a ellas? A mí nunca me cuestionaron que yo tuviera estos genitales, que utilizara pantalón, que me portara con este mandato masculino, que incluso hasta fuera violento. A mí no me cuestionan eso, porque entonces voy a cuestionar el de las otras demás personas. O sea, ¿por qué voy a estarlo haciendo a partir de este parámetro como de superioridad? Hubo un momento, el año pasado y antepasado, que especialmente en las redes sociodigitales, se hablaba de que se estaba en contra de las personas heterosexuales, ¿no? Es que hay una heterofobia, entonces todos quieren, ahora quieren homosexualizar al mundo y que ahora quieren, es como, no, 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 no. Lo que estamos diciendo es que somos igual de válidas y válidos que el resto. La heterosexualidad no es un problema en sí por ser heterosexualidad. Hay mujeres trans y hombres trans que son heterosexuales, por supuesto, totalmente, y están súper visibles. El tema con la heterosexualidad tiene que ver con que nuestras referencias siempre fueron esas. Entonces, quienes no formamos parte de la heterosexualidad, crecemos con que eso no es válido, con que estamos mal, con que somos raras y raros. Entonces, ustedes hagan un recuento. Digo, desconozco aquí los rangos etarios en los cuales estamos asistiendo a esta plática, pero pónganse únicamente a pensar en nuestras referencias de los dispositivos culturales, mediáticos, musicales, literarios, y todo marcaba una heterosexualidad. O sea, yo nunca vi una novela que hablara de dos hombres, ¿no? De dos mujeres. Nunca vi una novela, por lo menos no en México, por lo menos no en la televisión pública. Yo nunca la vi. Luego, cuando existía un personaje de una mujer trans o de un hombre gay, eran básicamente como asexuales. Era como el chusco, el que estaba cortando el cabello, o el que estaba ahí como de comadrita. Y decías, bueno, ¿que no se relaciona, no se enamora? ¿No tiene otro tipo de interacción erótico sociocultural? ¿No la tiene? Claro que la tiene, lo que pasa es que había que darse esta imagen. Lo mismo con la literatura, lo mismo con la música. Actualmente que le han hecho ¿cómo se llama? Un ojo inquisidor tremendo al reggaetón por misógino, machista. Bueno, por favor, el rock en español está plagado de esas letras. El metal está plagado. O sea, a lo que voy es que está muy bien que podamos desmenuzar, pero creo que tenemos que hacerlo de una manera mucho más como finita, ¿no? Para poder agarrar dónde está la jiribilla. Creo que me extendí, no sé si contesté. Muchas gracias, licenciado. Aquí también tenemos otra pregunta de Hortensio López que dice, muy interesante, la base de la sensibilización es la familia, educando a nuestros pequeños a ser tolerantes y respetuosos. Mil gracias, hoy aprendí nuevos términos. Miren, cuando yo me comencé a involucrar en lo que se le llama las familias diversas, no sabía lo bonito que podía ser crecer en un lugar respetuoso. Así se los voy a poner. El que no pudiera ser como una práctica marcada desde el machismo, desde la homofobia,
desde el tienes que, desde estos mandatos, no sabía que podía haber como una amplitud de personalidad muchísimo más amplia que con la cual, desafortunadamente, por lo menos en mi caso crecí. Cuando veía que era, claro, o sea, no porque hayan dos hombres gays, padres, significa que hace la más amplitud, no, o sea, existen hombres gays machistas también, ¿no? O sea, no quiero como idealizar que, ay, son dos hombres padrísimos, no, también tiene sus remoles, no es nada más como, no voy a idealizar a nuestras poblaciones, no lo voy a hacer. Pero cuando me refiero a las familias diversas, por ejemplo, cuando veo que tienen sus grupos de trabajo, sus espacios de socialización, las organizaciones sociales que se van a hacer picnics, perdón, que se van a las bibliotecas, que se van a los parques, que hacen sus fiestas y comienzan a hablar de sus problemáticas, esas es como, digo, híjole, ese trabajo entre pares es sumamente importante para saber a qué nos estamos enfrentando. Ninguna y ninguno, pues normalmente se dice eso, ¿no? Que no sabemos si no nacemos ser padres ni madres, efectivamente. Pero si nos allegamos de otras personas que tienen las mismas problemáticas, que ya tienen un camino andado y que tienen otro tipo de experiencia y sensibilidad, es lo que nos va a ayudar a eso. A mí me emociona un montón cuando nos marcan diciendo, oye, es que, ¿qué crees? Mi hijo me dice que es niña. Ok, ¿qué más? Pues mira, pasa esto, esto, esto. Ah, perfecto, miren, le vamos a atender de esta manera. Si no podemos hacerlo porque estamos saturadas, mire, ahí le va a cierta organización y ya está. El hecho de tener esa apertura es sumamente importante. Para quienes crecemos en este tipo todavía de sociedad occidental profundamente machista, misógina y homofóbica, eso es sumamente importante. Muchas gracias. Aquí también tenemos otro comentario de Azule. Ella dice, pienso que entre más se hable de esto, más personas seremos capaces de llegar a un nivel de comprensión de lo que significan estas identidades de género, pues es algo que muchas generaciones no conocemos y no es algo que se sepa fortuitamente. Sí, muchas veces pensamos que es un tema como de generación y que es espontáneo, ¿no? ¿No? Las generaciones más jóvenes son más abiertas y más, a veces no, a veces no. A veces esta idealización de las nuevas generaciones o de las juventudes me parece que cae como en un extremo en el cual no es cierto. Si no tenemos espacios abiertos, respetuosos y, pues sí, materiales, dispositivos, herramientas, programas, literaturas, bla, bla, que nos permitan saber de esta amplitud en nuestra sexualidad, en nuestras formas de relacionarnos, realmente vamos a seguir siendo como este cuadradito. Pero el problema es que idealizamos esos cuerpos, como les decía en un inicio. Entonces, no idealizamos a las juventudes. Yo me he encontrado desafortunadamente juventudes también muy cerradas, ¿no? Muy marcadas por el prejuicio, muy marcadas por el mandato, muy marcadas por el deber ser. Y eso realmente lo que contempla es básicamente una cárcel. Si no les acompañamos desde una educación integral, desde un acompañamiento respetuoso, un acompañamiento que les permita ser más abiertas y abiertos, no en automático, es como cuando decimos, es que son jóvenes y ya en automático saben todo sobre tecnología. La verdad es que no. Hay espacios en nuestro país que no tienen ni siquiera luz, que no pueden tener algún dispositivo tecnológico que les permita acceder a ello, que les permita interactuar a través de esa mediación tecnológica. No podemos decir que como ya nació en el 2010, ya en automático sabe utilizar el iPad. Muchas gracias, licenciado. Y con respecto a esto, también aquí Edgar Yair nos hace este comentario que dice, ¿qué piensas sobre la influencia de las caricaturas, programas de TV, música u otros medios hacia el público? Y en especial con los niños, ¿cómo aterrizar a que los niños lo que vean y lo que escuchan no debe ser su opinión? Muchas gracias. Ok, mi opinión va a estar sesgada porque he trabajado muy poco con la niñez, por un lado, y por otro lado porque no tengo hijas e hijos, ¿no? En ese sentido, insisto que mi opinión va a ser sesgada. Lo que sí les puedo decir es que eh, tenemos algo que se llama el adultocentrismo. Entonces, minimizamos las opiniones, los sentimientos, los cuerpos y, pues, a grandes rasgos, los sentires de las niñas y los niños. Ese adultocentrismo es lo que nos permite decir,
cállate, siéntate, dale un beso a tu tío, aunque no quiera el niño, ahí van y se lo tienen que dar porque es el tío. Entonces, este adultocentrismo nos permite obligarles a hacer cosas que no quieren hacer, que ni siquiera les preguntamos y demeritamos su conocimiento. Es que es un niño, no sabe lo que quiere, es que no sabe lo que siente. Entonces, por eso tenemos un gran problema con la denuncia de la niñez en los abusos infantiles, etc. A lo que yo voy es que por eso creo que lo primero es como cuestionarnos ahora a nosotros mismas y a nosotros mismos, llevar esas preguntas hacia nuestros espacios. ¿A qué me refiero? Que entonces podemos preguntarnos, ok, ¿qué tiene de malo, digamos, esa caricatura, ¿no? Los dispositivos con los cuales ahorita están interactuando las niñas y los niños son bien complejos y bien diferentes a como yo crecí. Y ya no los conozco a ciencia cierta. Sé que hay videojuegos tanto demasiado didácticos y pedagógicos en los cuales aprenden y pueden tener otro tipo de experiencias y, pues sí, aprendizajes, y otros que están total y absolutamente cargados de violencia, de guerra y de sangre y misoginia, ¿no? Creo que tiene que ver mucho con este acompañamiento y observación que tengamos con nuestras niñas y niños. No es una vigilancia, ¿no? Tiene que ver con acompañarles en lo que están viendo y en lo que están escuchando. No porque ya no haya esta interacción como antes con la televisión, no significa que no haya peligro. La Internet es un peligro muy grande, de verdad, porque hay una desinformación tremenda, hay estrategias políticas de desinformación horribles, que entonces lo que hacen es como atraparles para poder tener un poco su atención y luego desinformarles, violentarles, cooptarles, y etcétera. No podría, desafortunadamente, dar una opinión acerca de las caricaturas que actualmente hay. Lo único que sí es que me parecía que habían algunas muy interesantes, como algo de Universe, no recuerdo cómo se llamaba, pero los pocos capítulos que vi eran como interesantes porque era como, él decía, o bueno, hay un personaje que decía que yo no soy ni hombre ni soy mujer, soy una experiencia, ¿no? Y en esa experiencia, pues, interactuaba, o esta persona, o este personaje más bien, interactuó de una manera como, pues, como muy interesante, como muy abierta, muy desde la broma, desde el aprendizaje. Y creo que eso lo podríamos externar. Creo que si nos incorporamos en el aprendizaje de nuestras niñas y niños, podríamos hacer otro tipo de acompañamiento, independientemente de que los dispositivos o las caricaturas no sean como las mejores. Podemos ayudarles a tener otro tipo de materia crítica a nuestra niñez. Si nos acercamos y le decimos, mira, este programa es violento, tiene estas características, bla, 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 les podemos acompañar a que tengan una lectura distinta de lo que ven, que no absorban todo lo que ven, que tengan una crítica. Eso sí se puede hacer, por supuesto. Las niñas y los niños nos ha tocado que de verdad saben qué hacer. El INE apenas hizo un ejercicio bien bonito, el año antepasado. El INE, junto con la Comisión de Derechos Humanos de la Ciudad de México, hizo un ejercicio bien bonito, que fue un diagnóstico de qué es lo que querían. Y entonces, en el foro, que fue abierto y público, quienes moderaban eran los niños y las niñas. Quienes exponían eran ellos y ellas. Y le exponían no a los papás y a las mamás de familia únicamente, sino a las investigadoras, a los funcionarios públicos, a las personas funcionarias públicas. Entonces decías, pues sí, claro, incluso el propio formato de debate es sobre la academia o sobre la administración pública o sobre una parte como adultocéntrica. Cuando lo incorporamos a las niñas dicen, pues esto no nos funciona, hagámoslo de otra forma, ¿no? Otros productos importantes y bonitos es la Matatena. La Matatena es una organización de la sociedad civil que se dedican a hacer cortometrajes y todo el guión, la producción, postproducción, la hacen los niños y las niñas. Entonces, los temas, los personajes, las problemáticas que ahí plantean son bien interesantes. Hay que acercarnos desde esa forma, ¿no? Más empática y más honesta, como de a ver qué onda con ellas y ellos. Muchas gracias. Aquí también tenemos un comentario y una pregunta de Omar JS4. Quedan aún lagunas en el contexto normativo. Según no debe existir categorizar o estigmatizar, pero en el marco social legal dan opciones en sexo, poniendo hombre, mujer y otro. La pregunta es, ¿ese otro se refiere a las condiciones genotípicas o a las preferencias sexuales? Creo que se debe incrementar la educación para cambiar la cultura en las diferentes generaciones y evitar errores en la semántica.
Sí, tenemos todavía un trabajo, muchísimo trabajo que hacer en nuestros instrumentos, no nada más de recabación de información, sino también de registro de las personas, o sea, de los ciudadanos y las ciudadanas. ¿Por qué? Porque no nada más es binario, sino que, por ejemplo, cuando se atribuye este tipo de categorías, eh, no sería indispensable ni importante que yo hable de mi orientación sexual si no incorpora eso directamente al programa o la atención. O sea, yo no tengo que ir a una ventanilla diciendo, ¿sabes qué? Soy un hombre, hola, soy Ulises Gay y vengo a ver la información de mi acta de nacimiento. Es como de, no tiene sentido. Ni en el registro, anótese. ¿Y usted es gay? ¿O qué es? No tiene sentido. Esta laguna que se muestra y que nos menciona el compañero, me parece, sí, compañero, perdón, sí, no, perdón, compañero, es una de las lagunas que específicamente las personas que trabajan LGBTI e incluso las abogadas feministas han estado cuestionando muchísimo. Eso tiene que ver con toda una tradición de pensamiento muy grande sobre no nada más el aspecto legal, sino también desde la administración pública, desde la concepción de si es hombre o mujer, etcétera. Y creo que lo que es importante es más bien hacer una desagregación de datos cuando sea necesario. Eso lo conocimos en la unidad de atención, por ejemplo. Le dijimos, oh sí, ok, atendimos a 50 personas en esta semana, ¿no? ¿Y cuáles son las problemáticas? Ok, pero ¿cómo se identificaban? Para la atención de la violencia es sumamente importante mencionar cómo se identifican. Claro, porque desde mi experiencia de varón que se, no sé, de varón gay migrante, es importante mencionar mi problemática. Ah, ok, ¿no? Desagregar los datos sí importa muchísimo, incluso para los programas sociales, pero creo que todavía hace falta hacerlo de manera, desmenuzarlo más y ponernos de acuerdo, porque todavía los instrumentos o los registros los podríamos tener como en alguna institución, pero no en todas existe el mismo esfuerzo. En el registro civil ha sido todo un rollo, honestamente. Ahorita ya no, pero en su momento cuando fue el tema del matrimonio incluso, todavía, o sea, se había aprobado el matrimonio igualitario, pero todavía le ponían esposa y esposo. Cuando íbamos dos esposos, por ejemplo, o dos esposas. Entonces, no se terminaba de concretar eso en nuestros instrumentos, en nuestros documentos y formatos. Todavía eso no aparecía. Todavía el año pasado, ¿no?, nos encontramos con que en algunos registros de algunas alcaldías aparecía así todavía, ¿no? Entonces, creo que hace falta todavía mucho y la discusión tiene que ampliarse. Muchas gracias, licenciado. Aquí tenemos ya para cerrar esta sesión un comentario del usuario Marisol que dice: buenas tardes, excelente ponencia. En relación a la parte administrativa del expediente clínico con las personas trans, ¿cómo se debe abordar si el INE presenta un nombre diferente? Exacto. Hay algo que es el nombre legal, que es la INE, digamos, y el nombre social. El nombre social es el nombre con el que la persona se presenta, el nombre con el que la persona se identifica y con el cual regularmente, casi la gran mayoría de las veces, va a admitir y va a decir que se le nombre. Un ejemplo clarísimo. Si en el expediente lo que estamos haciendo, y eso lo hemos podido hacer únicamente en algunas alcaldías, es que pudieran incorporar nombre social y nombre jurídico. Como la persona todavía no ha hecho el cambio de identidad, entonces desafortunadamente se le va a tener que poner el nombre jurídico, pero únicamente para términos administrativos. En mi comunicación con esa persona, en mi atención y en la manera en la que le estoy tratando, me voy a referir en su nombre social. Entonces, de manera burda lo voy a decir, si aquí me aparece Juan, pero es Laura, para mí todo el tiempo va a ser Laura. ¿Por qué? Porque si no, entonces estaríamos, pues sí, teniendo una actitud de discriminación. ¿Por qué? Porque si a mí me está diciendo que es Laura y yo le estoy hablando de Juan, sí, pero aquí aparece Juan, sí, pero la sensibilización es, a ver, compañera y compañero, la problemática de las personas trans es muy grande, sí, pero lo que nos compete en la atención, en el registro de su expediente, vamos a nombrarle como nos dice esta persona. Entonces, si aquí aparece que es Juan, pues dejamos de que es Juan. Ok, nombre jurídico, nombre legal, Juan tal. Pero ahí hacemos un esfuerzo en olvidar esa parte y decir, pero bueno, ¿cómo estás, Laura? Ah, cuéntame, no, pues traigo esto, bla, bla, ok. Eso
puede sonar incluso como hasta, pues como hasta superficial, pero el nombrar a la persona como nos está pidiendo que le nombre es un cambio radical para la atención. Y no nada más estamos atendiendo al enfoque en derechos humanos, sino que estamos atendiendo a la necesidad de la persona que sea nombrada como quiere que se le nombre, por un lado. Y por otro lado, entiendo que podemos traer esta parte muy tradicional, muy clásica de, es que el papelito habla. Sí, pero no, o sea, no con la atención a la población. O sea, ahí no funciona. Y no funciona porque podríamos atender a otro tipo de atención de verdad, a otro momento histórico. Y que realmente eso nos va a permitir, aquí retomando un poco las participaciones pasadas, esto es lo que nos va a permitir esa empatía. Si yo no le hablo a la persona como me está pidiendo que le llame, nunca voy a conectar. Nunca le voy a conectar. Nunca. Y como dicen en los espacios zapatistas, médico que no reconozca las emociones no conoce la enfermedad. ¿No? Entonces, eso creo que es muy importante que lo podamos como asumir, pero sobre todo quienes estamos en la parte de la administración pública. Entonces, si se puede hacer esa acción afirmativa en sus espacios de trabajo, es magnífico y díganos si los reconocemos y los ponemos como parte de los ejemplos en nuestras capacitaciones, sensibilizaciones o en estas pláticas, ¿no? Porque a mí sí me gusta nombrar los espacios con los cuales hemos trabajado, los cuales han hecho una sensibilización diferente e incluso con quienes no nos ha costado mucho trabajo. Y no costar mucho trabajo no para quemar, sino porque sé que reconocer que en este momento es importante que podamos hacer ese cambio. Podemos tener otro tipo de concientización. Muchas gracias, licenciado Ulises. Pues bueno, nos complace mucho ver la participación de varias personas en el chat con sus preguntas, comentarios, incluso lo que pudimos ver en dos de las preguntas que ya no mencionamos, pero que están muy ligadas, es esta inquietud también de la educación, cómo estos temas deben de tocarse desde la infancia, e incluso hay alguna pregunta como de, bueno, ¿qué pasa si a mí me toca una situación de estas en las que no sepa incluso cómo retomarla, cómo tratarla? Preguntaban, por ejemplo, como en qué momento este tipo de situaciones tendría que tratarse ya con un psicólogo, ¿no? Entonces, en ese sentido, nos gustaría preguntarle si nos quisiera como hacer un comentario respecto a qué unidades o qué espacios, qué instituciones, como para seguir también retroalimentando y poniendo sobre todo en la agenda este tipo de temas que son muy relevantes para los profesionales de la salud y para pues el otorgar los servicios. Sí, es importante primero pues reconocer que no sabemos, ¿no? O sea, es muy importante decir, ¿sabes qué? No sé cómo puedo atender esto, no sé cómo dirigirme, no sé cómo podría, ni siquiera sé qué significa lo que me están diciendo esto, ¿no? De gay, lesbiana, persona trans o persona no binaria, o que ahora, no sé, o sea, es muy importante primero reconocer eso. ¿Sabes qué? Pues no puedo, ¿no? No sé qué significa. Y a partir de ahí, pues entonces buscar. Buscar, existen dos espacios principalmente. Me parece que ahorita lo que estamos es atendiendo como a la parte oficial, legal, institucional. Y pues pueden contar con nuestro apoyo desde la Dirección General de Diversidad Sexual y Derechos Humanos. Hay otros espacios que también son importantes federales, por ejemplo, Censida también tiene como información importante sobre lo que está, perdón, sobre este tipo de problemáticas y las organizaciones de la sociedad civil. Si ustedes pueden poner incluso, si no quieren como abrirlo tanto, pueden buscar en internet, ¿no? Como atención tal, diversidad sexual, etcétera. Hay organizaciones de la sociedad civil que están las 24 horas del día y les puedo decir que tenemos dos áreas importantes, la verdad, que han funcionado mucho. Uno es Locatel. Locatel te canaliza y te da la información necesaria, no nada más de acompañamiento psicológico, sino si eres hermano, hermana, papá, mamá, prima, trabajador de algún sitio que digas, oye, ¿sabes qué es que tengo este asunto? Ya sea de que yo tengo esta problemática o estamos experimentando algo. Locatel ha funcionado mucho y también el Consejo Ciudadano. El Consejo Ciudadano incluso tiene una área que se llama, creo que es
atención diversa, salud diversa o algo así, que es para las personas que tienen algún tipo de inquietud o que han experimentado algún acto de discriminación o violencia para que se les pueda atender. Ese acompañamiento es así básico, ¿no? Y de este lado nosotras contamos con la unidad de atención a la diversidad sexual. Y en la unidad, bueno, aquí les puse mi teléfono para que, desde un WhatsApp o una llamada, para que pudiéramos orientarles en esta atención. Es sumamente importante reconocer cuando no sabemos. Eso es un paso importantísimo para el cambio. Bueno, pues muchas gracias. También queremos pues hacerle o expresarle los comentarios que hacen en el chat sobre el agradecimiento. Le comentan que la ponencia fue excelente, gracias por compartir. Licenciado Ulises, no nos queda más que agradecerle muchísimo la aceptación y también haber expuesto este tema. Lo repito, todos aquí en el chat lo puse, justo aquí al final. Es Facebook y Twitter, Ulises Pineda. Mi correo electrónico, el institucional, es ulisespineda.civiso@gmail.com y mi teléfono es 55 28 58 6265. Les agradezco muchísimo sus comentarios, de verdad. Sin temor a equivocarme, puedo decir que hubo bastante participación y eso me gusta mucho, de verdad. Y finalmente, solo para decirles que nos pueden contactar cuando quieran. Estos temas, si bien igual les decía que igual puedo irme como un poco rápido o estaba como un poco a prisa, cada uno de estos temas también implica su propia problematización, su propio enfoque. Pues estos 3 momentos perfectamente se pueden ampliar en otro tipo de intervenciones, y más específicas, ¿no? Con prácticas asertivas y tal. O informar todavía más. Eso tiene muchos hilitos todavía esto. Así que yo quedo de ustedes y pues muchas gracias, de verdad. Muchas gracias, licenciado Ulises. Pues la invitación está abierta para otra participación, con mucho gusto. Y por lo pronto cerramos la sesión.